Esto habitualmente en televisión mucho no se habla, ¿no? Pero realmente nos parece importante tratar este tema como es la disfunción sexual y la obesidad. ¿Qué relación tienen? ¿Y qué pasa en cuanto a lo sexual cuando uno padece obesidad? Exactamente. Está con nosotros Jorge Pujol para hablarnos de este tema, como siempre un especialista en el tema obesología. ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Buen día. Es cierto lo que dice Majo, ¿no? Hemos estado incluso nosotros relacionando durante mucho tiempo la obesidad con otras patologías. Sí. Y en este caso nos toca hablar de esto que es funcional. Esa es la palabra. ¿Es funcional? Claro, en realidad, fíjate que se ha vuelto un temazo. Y de hecho, los últimos encuentros de obesólogos, porque en la obesidad hay muchas enfermedades que nosotros tenemos que buscar como tester. O sea, las puntas de iceberg que de golpe, sabiendo que pasa esto, ya interpretamos que pasan otras cosas. Claro. Sí. Siempre hemos dicho que el tejido adiposo no es solamente un depósito de grasa. Es un órgano que produce hormonas. Y es un órgano que se distribuye y se forma en función de ciertas hormonas. Sí. Las hormonas femeninas, que son las que producen, son los estrógenos, distribuyen la grasa entre el hombro y el codo, Sí. y entre el ombligo y las rodillas. Entonces nosotros vemos las mujeres que tienen la distribución femenina en función de los estrógenos. Los andrógenos, que son las hormonas masculinas, no tienen esa distribución, sino que más bien distribuyen la grasa en la pancita y en la espalda. Entonces, Correcto. cuando nosotros vemos que un varón engorda, generalmente hacen unas panzas mucho más importantes que las mujeres. Sí. Hay mixtos, hay mezclas, están los estrógenos y los andrógenos que juegan en contra, pero en general hay un tema que los obesólogos preguntamos, pero en general no se pregunta mucho, que es cómo anda sexualmente el paciente Ajá. cuando ha acumulado mucho tejido adiposo. ¿Lo preguntan o esperan que el paciente lo manifieste? El paciente en general no lo plantea y lo ve con cierta vergüenza. Sí. Y de hecho cuando uno pregunta, bueno, si están solos se explayan, si está la pareja por ahí, bueno, empiezan a mirarse. Hay toda una cuestión porque, bueno, está todo el tema cultural que hace a lo que es la relación sexual. Claro. En el sexo tenemos siempre que diferenciar dos grandes temas. Lo que es el apetito, o sea, las ganas de tener sexo, la gana de estar atraído por una persona y evacuar un cierto esa inquietud, y la posibilidad de realizar el acto sexual, que es la potencia sexual o la erección en el varón, o la posibilidad que la mujer reciba, porque la mujer también sufre la frigidez. Ocurre que ocurren cosas totalmente distintas en la mujer que en el varón. ¿Qué ocurre? La mujer cuando engorda tiene más apetito sexual y tiene mejor sexo. Ajá. La mujer cuando tiene mayor territorio graso tiene generalmente mejores experiencias sexuales. Debido a esas hormonas que mencionaba recién. Debido a esas hormonas y a esa condición. Estamos hablando del flujo neurohormonal. Correcto. ¿Está claro? Correcto. De hecho, uno de los problemas que vemos cuando hay delgadez extrema es la frigidez. O sea, el no interés en tener relaciones sexuales porque, bueno, esas hormonas juegan un poquito en contra. En el varón pasa lo opuesto. El varón, a medida que empieza a engordar, empieza a tener poco apetito sexual. Porque la grasa es un reservorio de estrógenos. Y los estrógenos van en contra de la hormona del sexo, que son la testosterona. Ajá. Entonces el varón empieza a sufrir un síndrome que nosotros llamamos síndrome del pitufo gruñón. Si ustedes ponen pitufo gruñón en internet van a ver que es la caída de la testosterona, donde produce un síndrome psicológico que la escuela alemana ha desarrollado mucho, que es una sensación de irritabilidad, malestar, poco sexo, y el varón está mal, se siente mal, y una de las experiencias es esa. Ahora, en el varón ocurre algo que es muy importante. Cuando ponele que haya apetito sexual, pero con la potencia empieza a fallar y hay un problema de disfunción, eso es un signo de alarma cardiovascular. Apa. Es decir, las arterias cavernosas del varón son mucho más chiquitas que las arterias del sistema. Sí. Y cuando un varón empieza a tener disfunción sexual en obesidad, es un paciente de alto riesgo para una patología coronaria aguda. A ver, explícame bien eso. Entonces, es mucho más probable que se infarte
o que tenga una muerte súbita un paciente obeso que ya empieza a tener disfunción sexual. Entonces ya en los últimos consensos de cardiología en obesidad, nosotros estamos diciendo que es una alarma y cuando un paciente obeso plantea en un consultorio, paciente varón, Sí. obeso, plantea en un consultorio que tiene una disfunción eréctil, nosotros pedimos un estudio que se llama test de score de calcio, que te indica cómo está la salud de las arterias de ese paciente. Y en un porcentaje altísimo, te estoy hablando de arriba del 80%, los pacientes tienen riesgo y hay que empezar a actuar. Y ahí los cardiólogos dicen, bueno, gracias que usted pidió este estudio porque muchas veces nos encontramos con pacientes que están próximos a hacer un evento cardiovascular. ¿Y cómo se trabaja a partir de ahí, teniendo en cuenta quizá se tiene que bajar de peso, se trabaja...? Sin lugar a dudas, en el varón lo más importante es empezar a bajar de peso. Sí. Te diría que cuando un varón obeso empieza a tener disfunción eréctil, el mejor consejo que le tiene que dar la pareja y todo el entorno familiar o él mismo tiene que saber... Consulta. Urgente la consulta, urgente hay que empezar a trabajar. Bien. El cardiólogo va a empezar a trabajar, el obesólogo le va a pedir los estudios cardiológicos, va a aparecer el dato seguro, porque sabemos que hay un 82, o sea que... Es muchísimo. Es una alta posibilidad. Es mucho. Y vos estás atajando mucho antes de que el paciente comience todo el derrotero que termina en los bypass o en los stent y compañía. O sea que es una alarma que no tengan deseo sexual. Es una alarma que no tenga potencia Que sexual. no tenga potencia Potencia sexual. Potencia sexual. El deseo, cuando empieza a haber poco deseo, pero sí hay potencia, porque puede ocurrir las dos cosas. O sea, no tengo ganas, pero cuando tengo, hago bien. Bueno, eso significa que hay quizás muchos estrógenos y entonces ahí hay que hacer el pedido de análisis de la testosterona. Y hoy hay reemplazos hormonales, inclusive en la frigidez femenina se ponen parches de testosterona para que haya más deseo. Ahora, Jorge, Por eso que es importante el deseo y la potencia. No sé si eso quedó Separados. claro, que son dos Claro. cosas distintas. La potencia, cuando hay una disfunción eréctil, es alarma cardiovascular. Un obeso con disfunción eréctil es un paciente de riesgo cardiovascular metabólico, nosotros decimos síndrome metabólico, donde hay que trabajar la obesidad, hay que hacer adelgazar al paciente, pero de inmediato y en forma paralela, el paciente tiene que hacer el test de score de calcio, sale en el riesgo y ahí empezamos con los remedios para el colesterol, los anticoagulantes y toda la prevención que hacemos. Sí. Y lo bueno que sabemos que si el paciente adelgaza, esto retrocede, mejora. Ahora, Jorge, te sigo y vemos Sí. la cuestión orgánica. Sí. Pero, ¿dónde se mete también lo psicológico? Porque, digo, la disfunción no puede venir por el lado del paciente obeso, se siente incómodo se siente incómodo de que lo vean, se siente incómodo de realizar ciertas posiciones, se siente incómodo Exacto. con su cuerpo obeso. Bueno, está el psicológico ahí. mundo psicológico del sexo. Vos pensás que el principal órgano del sexo es la piel. ¿De acuerdo? Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son los órganos sexuales? Todos pensamos siempre, y Los sin embargo, genitales. la piel es nuestra primera herramienta sexual, ¿no es cierto? La atracción, el tocar, bueno, obviamente cuando hay obesidad en la intimidad, la obesidad puede estar dada por dos motivos. Primero, cuando vos armaste una pareja y en el proceso de tu tiempo fuiste engordando junto con tu pareja. Entonces ahí no existe esa inhibición que puede existir en un obeso que no tiene pareja y que de golpe tiene que tener una relación sexual. Ahí sí hay molestias, hay inhibiciones, ahí no lo hago porque estoy así, o no busco una pareja porque mira cómo estoy, empieza la autoestima baja y empieza todo el síndrome de aislamiento, de autodiscriminación que los obesos tienen y que hay que trabajarlo mucho en eso psicológicamente. Siempre se habla que en obesidad es una patología psico-inmuno-neuroendocrinológica, o sea que psicológicamente al paciente hay que trabajarlo porque hay temas que hacen a esto. Ahora, en el contexto de una pareja, que el paciente, la vida lo fue llevando a engordar, y bueno, era un muchacho que pesaba 80 y ahora estamos hablando de un hombre que pesa 120. Y ustedes lo ven y dinámico, trabajando, 40, 50 años, obeso, en pareja, estable, pero que de golpe comienza a tener estos problemitas que empiezan a decir, doctor, mira, hay un problema, no cumplimos bien el acto, o hay un problema de erección.
Bueno, eso no es un tema para tomar un Viagra y nada más. No es Claro. bueno. Es Hay una que alarma, ocuparse. es un signo que a nosotros nos preocupa y de hecho en los últimos encuentros estamos diciéndole a todos los besólogos, preguntemos sobre esto, analicemos sobre esto, porque es un tema que podríamos evitar que el paciente después termine en un evento. Nosotros decimos evento cuando es un infarto o algo por el estilo. Es muy importante Sí. consultar porque digo, si se toma esa pastillita que acabas de nombrar, lo que hace es potenciar el problema cardiológico seguramente, si lo tiene o no. No, el Viagra no. Eso también es, bueno, esto es muy bueno decirlo. Cuando apareció el Viagra, hubieron algunas muertes, ¿te acordás? Sí, sí, Entonces sí. todo el mundo decía, bueno, el Viagra, caput. ¿Ah? O sea, si estás en riesgo con un Viagra, full. Eso es lo que se decía, eso es lo que se quedado con decía. esa imagen. Ay, de Exacto, hecho, porque perdón, muchos hechos, muchas personas que a veces fallecen, Sí. se les adjudica, tomó, Se tomó Claro, se sí. la tomó. pastilla azul. Hay Claro. como un mito. Sí. Bueno, eso es un mito porque ¿qué pasó? Que antes los pacientes que tenían cardiopatías se usaba mucho un remedio que se llamaban nitritos, que Sí. bajaban la presión arterial. Si a ese nitrito le das un Viagra, lo bajás del todo. Entonces el paciente fallecía por la asociación de nitritos y Viagra. mira. Claro. Hoy los nitritos no se usan. Y el Viagra baja la presión. En realidad no es un remedio de riesgo cardiovascular. Mirá y de vos. hecho, si vos tomás un Viagra no te vas a infartar, ni si te va a morir la pareja porque hoy tomaste un Viagra, a ver si pasa algo en el, Pero en el una persona, momento. Quedo con esa imagen. claro, pero una persona Claro. con obesidad. ¿El mito? No, para nada. El Viagra ha cumplido muchas funciones positivas, no por Sí. nada es una de las pastillas que más se venden. Es muy útil porque baja la presión pulmonar. La Ajá. hipertensión pulmonar, el Viagra es muy... De hecho, se inventó para eso. Lo que pasa es que los monitos empezaron a verse otras respuestas, entonces ahí Claro. se descubrió el Viagra y fue toda la novedad. Bien. Si vos estás con mal de altura, por ejemplo, y querés ir al Machu Picchu o estás en las cuevas y tenés... Un Viagra te soluciona el problema. ¿Mm? Mirá vos. Mira Porque te vos. mejora la respiración, el mecanismo ventilatorio, Bien. el intercambio de oxígeno. El tren a las nubes, te tomás un Viagra. Claro. Sí, exacto. En el tren de la nube, si la querés pasar ¿Sabes bien... qué están y- vendiendo en este momento? Pastillas azules a lo loco. Claro, Se si van yo todos te voy a decir Sí, una te cosa. dan hoja de, ¿cómo es? Hoja de La coca. sí, la hoja de coca. y Viagra van a estar. Claro. Yo te diría, Majo, si vos querés disfrutar del tren de las nubes, tomate un Viagra. Claro. ¿En serio, Jujol? Y vos te tomás un Viagra y vos en el tren de las nubes No vas todo a el mundo, disfrutarlo, no vas a tener el mal de altura, el dopaje, Pero todas no esas todo cosas el que no mundo, pasan. Doc, o sea. Claro. En la Mujeres- gente que generalmente suele hacer. Hay mucha gente que cuando sube, porque nosotros tenemos que pensar que nuestro pulmón trabaja con una presión de 760 milímetros de mercurio. Todos nosotros tenemos arriba una montaña de 760 de presión de oxígeno que nos mete Sí. al pulmón eso. Sí. Cuando nosotros subimos en altura, esa, Sí. esa capa disminuye. Disminuye, Entonces sí. disminuye la presión. Algunos son más sensibles que otros. Sí. Entonces el organismo, ante esa disminución de la presión parcial de oxígeno, aumenta la cantidad de glóbulos rojos para captar el poco oxígeno y se Ok. produce lo que se llama la poliglobulia y los pacientes tienen riesgos Claro. trombóticos, Bien. oxigenan mal. ¿A ese paciente vos le das un Viagra? Le cambió la vida. Mirá vos. Por eso que hoy los andinistas llevan la pastillita azul no para fiestas, sino para pasarla bien en el ascenso de la montaña. Jorge, Mirá, antes de que te mirá vayas, vos. quiero volver, porque este tema Sí, ya nos nos fuimos. fuimos por acá que nos Nos Es un fuimos tema raros, muy... pero- Claro, Sí. me resultó Claro. interesantísimo. Volviendo al tema de la disfunción sexual, Sí. y para cerrar, ¿es cierto, es real que algunos medicamentos, algunas soluciones farmacológicas para bajar de peso pueden provocar disfunción sexual? Sí, claro. Hay un grupo de psicofármacos que pueden afectar la relación sexual, la función sexual en el varón, sobre todo más que en las mujeres. Tenés el Masindol, que son los anfetamínicos. Sí. Las anfetaminas ya no existen. Esto Correcto. para el uso, la famosa anfetamina prohibida, toda esa historia ya no, ni siquiera se produce. Pero el Masindol es un remedio que suele producir disfunción sexual en los varones, en algunos varones, no en todos. Y las otras drogas que se usan es la fluoxetina, Sí. que es un antidepresivo que se usa para la bulimia Ujú. y que lo que produce es frigidez en la mujer y disminución del apetito. Ok. Pero en el varón produce disminución de la eyaculación precoz. Entonces es interesante porque el varón cuando está tratado con esto te dice, mire, mi esposa está bárbara, pero yo quedo mal, porque en realidad tienen que llegar mucho más esfuerzo para llegar. Es decir, la relación sexual, la función sexual, el apetito sexual es un tema importante en la consulta del obeso. Bien, bien. No solo
para satisfacer la relación sexual, sino aparte porque hoy se ha vuelto una alarma roja cardiovascular. Perfecto. Y si tu pareja es obeso y tiene una disfunción eréctil, no solo tiene que ir al obesólogo, sino tiene que ir al cardiólogo urgente porque ese paciente es de riesgo. Jorge, clarísimo como siempre. Gracias. No, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias, Hasta la semana Jorge. próxima. Nos veremos.